Segunda de carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Hermanos, es los beneficios o el beneficio del conocimiento, parte 2. La semana pasada hablábamos acerca de la salutación del apóstol Pedro, ¿verdad? Hablando de que él se describe como un siervo, pero también se describe como un apóstol. Hablando de que él era también veíamos como de Simón Pedro a Pedro, ¿verdad? A Cefas, pues vimos una grande diferencia. Hermanos, también veíamos en el mismo versículo 2, al final, en ese versículo 2, en donde habla de la gracia y la paz, ¿verdad? Que sean multiplicadas por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y terminábamos con ese punto, terminábamos con la importancia del conocimiento, y hermanos, definíamos lo que era la palabra conocimiento. ¿Quién se acuerda qué significa esta palabra conocimiento? Es una palabra que está formada de dos partes, epi y gnosis en el griego. Si junta esa palabra se dice epignosis, pero tenía una característica, tenía tres características muy importantes esa palabra. Una es conocimiento pleno, hermanos. La segunda es que es un conocimiento ascendente. Y la otra es que ese conocimiento tiene un fin en sí mismo. Tiene una dirección a donde llegar, no es un conocimiento al aire, ¿sí? Y hablábamos de esa plenitud del conocimiento, hermanos, que es muy importante, pero como introducción, hermanos, quiero hacer una diferencia muy importante entre lo que es el conocimiento filosófico y el conocimiento que Dios nos da a nosotros. Sí, es muy diferente el conocimiento filosófico y secular al conocimiento que Dios nos da a nosotros cuando hemos nacido de nuevo. No es un conocimiento, hermanos, el que Dios nos da a la manera del mundo. Tenemos que empezar a entender este punto, porque ustedes pueden ver personas con mucho conocimiento y no entienden ni papa de la palabra de Dios. Pero aún dentro de la iglesia mucha gente se envanece por su conocimiento. Oh, yo soy muy intelectual. Mira, para Dios no le interesa tu intelectualidad, ¿sí? Todo lo que Pablo tenía, decía, lo estimo por basura. ¿Para ganar a quién? Para ganar a Cristo. Entonces, Pablo sabía toda la teología del Antiguo Testamento, hermanos, y algo más de filosofía. Él podía haberse envanecido en eso, y sin embargo él dice, eso lo voy a tener por basura, para enfocarme en algo que de verdad me interese, que es el conocimiento. Hermanos, este conocimiento del cual Pedro habla, es un conocimiento que lleva hacia un punto, y el punto es conocer la plenitud de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios Salvador. Ese conocimiento no lo vas a encontrar en los libros de texto, no lo vas a encontrar en las librerías que están en el centro de Zacatecas, ¿sí? Aún en librerías cristianas no lo vas a encontrar. Sí vas a encontrar a alguien que te describe ese conocimiento y puedes entender algo, pero donde vas a encontrar ese mayor conocimiento es la palabra de Dios. No hay más. Yo recuerdo que yo le decía a Arturo, mira, pues tienes muchos libros. No era Toño. Tu papá tiene muchos libros y son importantes. Pero, ¿qué era lo mejor, Toño, que te decía? La palabra de Dios. Le dije, es la palabra de Dios lo más importante. Sí puedes comprar otros libros que tengan literatura a través de la palabra, pero lo más importante es la palabra de Dios. Ahí puedes entrar a conocer y a ir aprendiendo ese conocimiento que va y que apunta hacia conocer a nuestro Dios y Salvador y a nuestro Dios Todopoderoso, hermanos.
No es en la escuela, hermanos. ¿Sí? No es en la escuela. Es más, ni es en los seminarios bíblicos. No es en los seminarios bíblicos tampoco. ¿Sí? Es en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hablando y definiendo otra vez esta palabra que es tan importante, Pedro, empieza su enseñanza en el versículo 2 hablando de que el crecimiento, ¿verdad?, en la gracia y en la paz viene del conocimiento de Dios, ¿verdad que sí? Y terminábamos con ese punto. Muy bien, versículo 3 y 4 dicen: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a hacer una oración. Señor, pedimos tu gracia y tu amor, mi Dios, pedimos tu sabiduría para poder plasmar, mi Dios, y hablar con el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, este mensaje, mi Dios, que traes para este pueblo de Iglesia Bíblica Zacatecas. Mi Dios, que tú, Señor, seas quien abra el entendimiento, que tú seas quien abra nuestros corazones para poder entender y para poder digerir bien lo que tú tienes para enseñarnos hoy. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, dice el versículo 3, después de hablar el apóstol Pedro, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 3 empieza de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos, Dios nos da todo para tener una vida triunfante y abundante. Dios nos da todo para tener una vida triunfante y abundante. A mí me llama mucho la atención cuando escucho a cristianos que están batallando en su vida espiritual. ¿Sí? Y están batallando también en muchas áreas de su vida. Pero si nosotros venimos a este versículo, aquí Dios, el apóstol Pedro, despidiéndose, porque él dice que ya va a morir, ¿verdad? Unos versículos más adelante, les habla de una realidad muy importante, y lo que tenemos nosotros que entender, hermanos, es que todo, ¿sí ven esa palabra que está ahí? Porque todas las cosas, ¿sí ve toda esa palabra ahí? ¿Podrá dejar algo fuera ahí Dios? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida, esa palabra vida, zoe en el griego, que es la vitalidad de la vida, ¿sí? Lo que pertenece, esa palabra pertenecer es relacionado a la vida y a la piedad, una palabra que se llama eusebia en el griego, que significa devoción a Dios completamente. ¿Usted tiene devoción a Dios, hermano? Le voy a preguntar, ¿qué cosas necesitamos para nuestra vida diaria? ¿Qué cosas son las que necesitamos para nuestra vida diaria? ¿No necesitas oxígeno, Arturo? ¿Qué necesitas? ¿Agua? ¿Necesitas comida? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿El vestido? ¿La luz del sol? Sí, ¿verdad que sí necesitas todas estas cosas? Y ahora en la modernidad pues necesitas a lo mejor hasta un carro para moverte, ¿verdad? O necesitas el internet para hacer muchas cosas. Hoy en día se vuelven cosas pues ya no de lujo, sino indispensables. Pero hermanos, vamos a ver a lo que pertenece a la vida. Para la piedad, ¿qué es lo que necesitas? Para la devoción a Dios, ¿qué es lo que necesitas?
¿Qué es lo que necesitas para dar una totalidad a la devoción de Dios, a tu vida espiritual? Hermanos, en base a este pasaje, hermanos, Dios nos ha dado todo lo que corresponde a la vida y a tu vida espiritual. Dios te ha dado un paquete completo tanto para tu vida secular como para tu vida espiritual, hermano. O el trabajo que tienes, ¿quién te lo dio? Dios, ¿no? Lo que tienes hasta ahora, ¿quién te lo ha dado? ¿Por quién vives? Por Dios, ¿verdad que sí? Ahora, ¿podemos decir que nos ha abandonado Dios? Aún las personas que se quedan sin empleo en un tiempo de ese lapso, vuelven a tener trabajo. ¿Y quién se los dio? ¿Ellos mismos? Dios, porque hay a veces que es muy difícil conseguir el trabajo. Dios nos ha dado todo, hermanos. Dios ha proporcionado todo para nosotros. Usted se puede quejar delante de Dios que no le ha dado nada para su vida. No, ¿verdad? Hermanos, aún también para la espiritualidad, Él nos ha dado todo. Para vivir una vida plena espiritual, nos ha dado todo. ¿Sí o no? Le ha dado todo para vivir su vida espiritual. Hermanos, todo lo que necesitamos en nuestra vida nos ha dado. Principios que están en la palabra de Dios para recibir lo que Él nos da. Nos ha dado su palabra, ¿o no? Para la espiritualidad. Hermanos, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué muchos estamos espiritualmente raquíticos? Muertos de hambre en lo espiritual. ¿Por qué muchos estamos muertos de hambre de espiritual? Mire, le voy a decir una. Porque buscamos lo que dice Pedro, lo que corresponde a la vida, que es la comida, el vestido, esto y lo otro. Buscamos primero todo eso. Y lo espiritual usted no lo busca. Pero si sabe una cosa, lo principal es lo espiritual. ¿Sí? Lo principal es lo espiritual. Y nosotros nos enfocamos más en otras cosas. En Mateo 5, ¿verdad? Todos se lo saben de memoria, de las plantitas, de los pajaritos, que ni aun Salomón se vistió como ellas. Y luego dice el Señor Jesucristo una palabra muy fuerte: no valéis mucho vosotros, no valéis mucho más ustedes. Y luego sigue adelante y dice, ¿qué es lo que dice más adelante? Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermanos, si tú te enfocas primero en otra cosa que es secundaria, que para todos los seres humanos piensan que es lo principal, estamos equivocados, hermanos. Estamos equivocados. Estamos muy equivocados si nada más estamos buscando lo material y no buscamos lo espiritual. Lo espiritual es primero. Y sin embargo, muchos de nosotros sabemos que lo espiritual es primero, pero no lo llegamos a la práctica. Hermano, en ese pasaje de Mateo 5 hasta el 33 nos habla de que Dios va a suplir todo. Es lo mismo que Pedro está diciendo. Todo lo que pertenece a tu vida es dado. Y ahí dice, ¿verdad? Lo primero que tienes que buscar es el reino de Dios y su justicia. Entonces Pedro dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha dado. Hermanos, para demostrar nuestra piedad a Dios y nuestro servicio, nuestra devoción completa a Dios, ¿qué es lo que necesitamos? Dígame usted, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita?
Mire, usted trabaja más por el alimento. Le voy a decir, son 8 horas que usted trabaja por el alimento y el sustento. ¿Y cuánto le dedica a lo espiritual? Todo nos lo ha dado, hermanos. Principalmente nos ha dado un nuevo nacimiento. Pedro dice en el capítulo 1 y le habla a los que han nacido de nuevo. A usted le ha dado un nuevo nacimiento. A usted le ha dado todas esas armas espirituales que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es lo que pertenece a la vida y a la piedad? Número 1, la palabra de Dios, hermano. Número 2, la oración, su comunión con el Señor. Sí. Número 3 es la iglesia, hermanos. ¿Le ha dado todo para poner en práctica? Le ha dado todo, hermanos. Es que yo no tengo una Biblia como la de MacArthur. ¿Para qué quiero una de esas? Con una de las que están ahí, hermanos, usted puede edificarse. ¿Había Biblia en los primeros tiempos del Nuevo Testamento? ¿Qué había? Había profetas, ¿no? Estaban los apóstoles hablando la palabra y eran edificados. Ahí estaba la proporción de la palabra, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que necesita, hermano, usted para buscar las cosas de la piedad? Nosotros andamos buscando muchas cosas, pero ya Dios nos lo ha dado todo. Dios nos lo ha dado todo para vivir una vida espiritual madura. Y muchos de nosotros estamos inmaduros por no poner en práctica o por no entender que Dios nos ha dado todo para servirle a Él. Todo. Aún lo secular se lo dio, hermano. Pero no estamos tan atolondrados, hermanos. Disculpen la palabra, en lo secular, como dice nuestro hermano Humberto, que lo espiritual lo dejas a un lado, pero es un todo, hermanos. Es un todo. Dios nos dio todo para nuestra propia vida, para servir una vida en victoria. Todo nos lo ha dado, hermanos. Claro, no te quieres levantar temprano, ¿verdad? Decía Josué el miércoles que si él dejara, ¿cuánto dijiste? ¿En la bufa? 1,000,000 de pesos. Él dijo, si yo dejara 1,000,000 de pesos allá en la bufa, saliendo de aquí tú te ibas allá. Es más, allá te pasabas toda la noche buscando el 1,000,000 de pesos. Yo una vez puse otro ejemplo parecido. Para eso estamos bien prestos, hermanos, ¿sí o no? ¿Qué pasa con lo espiritual? Usted busca siempre lo material, lo espiritual no lo busca para nada. ¿Por qué nosotros, hermanos, siempre estamos pidiéndole a Dios cosas? Siempre estamos pidiéndole a Dios cosas y es bueno, pero estamos pidiendo y a veces estamos pidiendo mucho y nosotros no hacemos nada. ¿Que no es por gracia? Sí, pero ¿buscas la presencia de Dios? ¿Buscas conocerle más? ¿Buscas estar en oración? ¿Estás enseñando a tu familia? ¿Estás evangelizando? Allá está en el Hospital de la Mujer una buena oportunidad con nuestra hermana Micaela. Pero todo Dios nos lo ha dado. Es un paquete completo, hermanos, tanto en su vida secular y en su vida espiritual, hermanos. Todo nos lo ha dado Dios, hermanos. Todo. Todo nos lo ha dado Dios. Y mire, fíjese bien, regrese a Pedro y le voy a decir, dice, nos ha sido dadas ¿por quién? Por su intelecto, por su capacidad, porque yo soy muy bueno para las matemáticas, porque yo soy muy bueno para pensar. ¿Eso dice el pasaje? No, ¿por qué? ¿Por qué le ha dado Dios todas las cosas? Hermanos, ¿por qué le ha dado? Por su divino poder, hermanos. Eso está describiendo el poder grandísimo que tiene sobre el Señor Jesucristo, sobre nosotros y los creyentes. Es un poder grandísimo, hermanos.
por su divino poder. ¿Cuál será ese divino poder, hermanos? ¿Poder que resucitó a Cristo de los muertos? Sí. Dios nos ha dado su divino poder, hermanos. Número 1, en la salvación nos dio su divino poder. El Evangelio, hermanos, es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, vamos a Romanos 1:16 rápido. En Romanos 1:16, vamos rápido a Romanos 1:16. A lo mejor usted ya se lo sabe de memoria, pero pues a lo mejor otros no. Sí, Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Ya está ahí? Sí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que para salvación. Ahí mismo Dios, en medio del Evangelio, muestra su poder para con usted, hermano, en salvarle. Ahí le regala a Dios una salvación tan grande. Ahí Dios le da el conocimiento, hermanos. ¿Sí? Luego dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿eso lo complementa todo? Sí, lo mismo que dice Pedro, el justo por la fe vivirá. Pedro dice, regresando a Pedro, Pedro dice, a los que han sido salvados, a los que han recibido la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Evangelio recibimos la justicia de Dios. Por medio del Evangelio recibimos el poder de Dios en nuestras vidas para cambiar nuestra vida. Y nos pone en una posición de que el justo por la fe vivirá. Hermanos, ¿cuántos aquí creen que viven por fe? Muy poquitos. Entonces, ¿por qué se preocupa cuando no hay trabajo? Es un ejemplo, hermanos. No está la promesa. Bueno, ahorita voy a entrar a las promesas más adelante. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Este pasaje se usa varias veces en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y en Gálatas también se usa, el justo por la fe vivirá. Por el poder de Dios, hermanos. Por el poder de Dios que nos ha dado. Hermanos, su divino poder en nuestras vidas, hermanos. Segunda de Corintios 13:4. Vamos a Segunda de Corintios 13:4. Segunda de Corintios 13:4. Vamos a ver qué nos dice ese pasaje. ¿Sí? Segunda de Corintios. Aquí está, 13:4. Fíjese bien, todo nos ha dado por el poder de Cristo, por el poder de Dios, por el poder que Dios nos da a nosotros. Dice, ya estamos ahí, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pues también nosotros somos débiles en Él. Pero dice, pero viviremos con lo que yo, con mis fuerzas de toda la semana. ¿Por qué usted va a vivir? Por el poder de Dios, hermano. Para con vosotros, para con usted, para mí, para todo el que ha nacido de nuevo, usted vive por el poder de Dios. Y todo empieza con esa salvación, hermanos. Ahorita hablaban, Juan decía, el mayor milagro es mi salvación. Usted vive por el poder de Dios. Sus capacidades quedan en segundo plano. Y nosotros hacemos al revés. Hacemos al revés, Gerardo. Ponemos nuestras capacidades por encima y, sí, soy cristiano, sí, pero lo ves como
abajo. Y es al revés, hermanos. Yo vivo por el poder de Dios, porque por ese mismo poder yo desarrollo mis capacidades, hermanos. ¿Sí? Ahí mismo en 2 Corintios, unas hojitas atrás, en el 12:9. Fíjese bien, ya llevamos 2 pasajes, bueno, 3. Y luego dice, en el 7, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltara desmedidamente. Pablo está, en los versículos anteriores, él está hablando que fue llevado al cielo, Juan. ¿Sí? Él dice que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu. Y dice que se le dio a conocer o escuchó cosas difíciles de hablar. Y luego dice aquí en el 7, para que las grandezas de esas revelaciones no lo exaltasen desmedidamente, se le fue dado un aguijón en la carne. A Pablo dice, ahí dice en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Dios le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Sí, bástate mi gracia. Pero fíjese la frase que sigue, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es un caminito, hermanos, en el poder de la salvación, en el poder santificador de caminar en Dios y en el poder de Dios en nuestras debilidades, en donde dice Dios, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si tú buscas lo espiritual, te vas a topar con debilidades, hermano. Si buscas lo espiritual, te vas a topar con debilidades. Y vas a decir, ¿por qué estoy sufriendo esto? Para que el poder de Dios se perfeccione en tu vida. Es un poder, hermanos, por el cual Dios nos da todas las cosas. Y en ese poder es un caminar de aquí a que Dios nos llame a su presencia. Pero date por enterado que Dios ya te dio todo. Hermano, te pregunto, ¿vives una vida en victoria? ¿Vives una vida depresiva? ¿Vives una vida espiritual débil? ¿Cómo es tu vida espiritual? Respóndete tú solo. ¿Cómo está tu vida para con Dios? ¿Cómo está? ¿Te sientes maduro? ¿Has crecido en lo espiritual? ¿Demuestras esa madurez? Es por el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, hermanos, por favor. Ahí, Hechos 1:8. Todo lo que pertenece a tu vida cristiana, es más, cuando vienes a Cristo, lo secular queda en segundo plano, ya lo he dicho. Pero métetelo en tu cabeza. Cuando vienes a Cristo, lo secular queda en segundo plano. Tú confía en que Dios te ha dado todo, hermanos. Pero, ojo, no estoy hablando de confesión positiva, ¿sí? Ojo, no estoy hablando con esa confesión de que decláralo, dilo. No estoy hablando de eso. Tú debes de creer que Dios te ha proveído todo para tu vida espiritual. Porque en 1:8, en Hechos 1:8 dice, fíjese bien, voy a leer desde el versículo 6 rápido. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Entonces les dice, ustedes no deben de estar especulando cosas. Pero les dice, les dice, pero esto es mejor. En vez de estar especulando cosas, pero recibiréis $1,000 para que vivas tu vida, que tengas todas tus necesidades. No, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo se nos ha dado por el poder de Dios y al mismo tiempo Él nos comparte de ese poder. Es un poder capacitador para poder hacer la obra de Dios, hermano. Es un poder que se capacita. Lo decía en la reunión de los varones, hablando de los apóstoles. Ese es un poder que capacita para la vida cristiana y para tu vida en general, hermanos. Ese poder que Dios demostró al resucitar a Cristo, es el mismo poder que nos ha dado a nosotros. Es ese poder que viene del Espíritu Santo, hermanos. Es ese poder, hermanos. Es ese poder que nos ha dado todo a nosotros para hacer la obra de Dios. ¿Por qué a veces no hacemos la obra de Dios? Es que el trabajo, hermano. Si usted supiera mi trabajo, si usted supiera el trabajo que yo tengo. ¿Qué? ¿Eres el único? Si tú dices, ¿eres el único que trabaja? No. Todos trabajan. ¿O hay aquí alguien que no trabaje? Levante la mano alguien que no, bueno, excepto los niños y los jóvenes. ¿Hay alguien aquí que no trabaje? Pero me van a decir, no, pero unos trabajan 8 horas y yo trabajo 12, y yo trabajo 13, yo trabajo 15. Hermano, entonces tú no estás confiando en Dios. Estás enfocado en tu trabajo. ¿Sí o no? Hay un estudio, en un estudio estábamos y Humberto decía, o no me recuerdo quién, su hermano, decía que, en el de las disciplinas espirituales, ya recordé. Todos tenemos, ¿qué tenemos todos en común? Y decía nuestro hermano, él lo respondía bien, porque Josué le preguntaba, el tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, ¿alguien tiene más? ¿Alguien tiene menos? ¿Cuánto tiempo tenemos, Fer? 24 horas. Son los mismos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en otra cosa y no confiamos en Dios, de decir, yo busco un trabajo en donde no afecte mi espiritualidad, no afecte mi comunión con Dios, la enseñanza con mis hijos y mi compromiso con la iglesia. ¿O no? Aquí dijeron muchos que viven por fe. ¿No, Dios no será capaz de darles un trabajo así, Humberto? Y luego no queremos servir. Y es que yo no estoy preparado. El Espíritu Santo está en tu vida, hermano. El Espíritu Santo te ha dado ese poder por el cual te salvó. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Es que necesito irme al seminario. Ok, está bien. Si eso te conforta, pues ve. ¿Qué necesitas para servir a Dios, hermano? Dime. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas tiempo? Bueno, te recomiendo que vuelvas a estudiar las disciplinas espirituales. ¿Qué necesitas? Díganme, hermanos, ¿qué necesitan para servir a Dios? Has nacido de nuevo, tienes ese poder que se te ha dado por ese mismo poder de Dios. Pero nosotros no creemos a Dios. Nosotros creemos más en nuestro propio intelecto y en nuestra propia definición de lo que es la vida. Eso es lo que estamos. Definimos la vida en base a nuestros pensamientos.
a como yo crecí, y lo bíblico lo echas a un lado. Te pierdes de lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? ¿O qué opinan ustedes, hermanos? Bueno, no me lo contesten, usted piénselo. Se nos ha dado por su divino poder todo aquello. Y luego dice, regresamos a Pedro, hermanos. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Dios nos ha dado todo por su divino poder, hermanos? Sí. Pero el conducto de esos beneficios, de esas bendiciones, de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, hermanos, el conducto para poder llegar a entender eso, para poder entender que Dios nos ha dado todo, es el conocimiento. La palabra mediante significa o connota un puente. ¿Sí? Es como cuando en Efesios 8 y 9, Efesios 2, y me van a decir, Chío tiene 8. En Efesios 2, 8, 9, dice mediante la fe. Y ahí dice, mediante, nos da la idea de que es el puente para llegar. Hermanos, para llegar a entender que Dios nos ha dado todo para nuestra vida cristiana, el puente para entender todo eso es el conocimiento de Cristo. Es el conocimiento, hermanos. Y vuelvo a repetir, perdón, es el conocimiento. Ese conocimiento que va dirigido, hermanos, hacia Dios. Ya hablábamos muchas cosas acerca del conocimiento. Quiero que vayamos a Lucas, hermanos. A ver, vamos primero a ver Lucas 10:22. Lucas 10:22. Lucas 10:22. Fíjese lo que dice Cristo aquí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Les hago una pregunta. ¿Dios se ha revelado a su vida? ¿Dios se ha revelado a su vida? ¿Cristo le ha revelado al Padre? ¿Sí? ¿Por medio de qué? ¿De tener una experiencia? ¿De tener un éxtasis de recibo? ¿Por medio de qué le ha revelado Cristo al Padre? Por medio de este conocimiento. ¿Sí? De ahí vamos a 1 Corintios 2:14. Y mire, hermanos, guardé esta definición de conocimiento hasta este versículo. Pero esa palabra epignosis, también en su derivado, significa discernimiento. Discernimiento. ¿Sí? Discernimiento. Y nosotros no podemos tener discernimiento si no buscamos el conocimiento de Cristo. ¿Es lo que hemos aprendido o no? A ver, voy a hacer esta pregunta. Nosotros no podemos tener discernimiento si no hemos aprendido el conocimiento de Dios. ¿Estoy equivocado o estoy en lo verdad? Hermanos, esta palabra epignosis significa también discernimiento. Y hemos llegado a ser tales, hermanos, como los corintios, de ser niños en el conocimiento de Cristo.
No vas a poder entender lo que dice Pedro si eres un niño en el conocimiento de Cristo. Yo entiendo a los que han nacido de nuevo, van en un proceso, pero ya tienes 30 años. ¿Quién tiene 30 años en el Evangelio aquí? Nadie, ¿verdad? ¿Quién tiene 25? Nadie tampoco. Ah, ya, Gerardo y Pati, 25. ¿Quién tiene 20? Yo tengo más de 20. ¿Quién más tiene 20? Mi hermana Chayito también tiene mucho tiempo en el Evangelio. Bueno, hermanos, y somos niños en el conocimiento de Cristo. No podemos puentear la verdad que Pedro nos habla si no empezamos a caminar en el conocimiento. Está bien que escuches a John MacArthur, no está mal. Está bien que escuches a Sugel, no está mal. Está bien que escuches a... Iba a decir en lo que dijiste no lo voy a decir. A fulano, sutano y mangano. ¿Sabes? Bueno. Esto es bueno. ¿Sí? Pero más bueno, hermanos, es que el Espíritu Santo te ayuda, te guíe a entender estos 66 libritos que componen la Biblia. Sí, porque lo que ellos hacen es eso. Sí. Eso es lo que se hace en este libro. Así, que contiene la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si Dios ya se nos ha revelado por medio del Evangelio, del conocimiento, hermanos, no podemos, somos niños, no entendemos lo bueno ni lo malo, no entendemos lo que Dios quiere, no entendemos lo que Dios rechaza. 1 Corintios 2, 2:14, hermanos. 2:14. Y fíjese, pero el natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque no se han de discernir, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? En cambio, el espiritual lo juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas, ¿usted qué tiene ahí? Dice, usted tiene la mente de Cristo. Sí, pero no crea que usted tiene la mente de todo el conocimiento de Cristo aquí. ¿Sí? Usted tiene que irlo aprendiendo. Si usted no lo aprende, usted está perdido. Usted no puede entender lo que Dios tiene para su vida. Que sí pasamos por tribulaciones. Nuestra hermana Betty tocó un pasaje, sí, pero es para el bien de Dios. Que no pasamos por otras cosas, está bien, son procesos que nos llevan al mismo conocimiento de Dios. El sufrimiento de la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, ese sufrimiento nos lleva al conocimiento de Dios. La prosperidad nos lleva al conocimiento de Dios. Todo lo que usted haga en su vida lo tiene que llevar al conocimiento de Dios, hermano. ¿Sí? Mire, Filemón, casi no usamos la carta de Filemón, ¿verdad? ¿Sabe dónde está la carta de Filemón? ¿Sí? O me va a decir, ¿de qué me está hablando usted? Vamos a la carta de Filemón, déjeme ubicarla en esta Biblia, hermanos. El buen Filemón. ¿En dónde está Filemón, hermanos? Tito y luego Hebreos, ¿no? No, Tito, ¿verdad? Tito y luego Filemón. Ok, quiero que me acompañen al versículo 4. Sí, al versículo 4 y 7. Fíjense bien lo que dice Pablo a este hombre acerca de Onésimo. Bueno, habla de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, para con todos los santos. Versículo 6. Y luego dice, tienes el amor para todos los santos. Y luego dice, para que la participación de tu fe, ¿sí? A esa palabra participación es
comunión, compartir, ¿sí? Su participación o su comunión de su fe. Luego dice, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por medio de Jesucristo. Hermanos, para llegar a entender muchas de las realidades de la Escritura, necesitamos el conocimiento. Pablo le dice a Filemón, ¿sí?, que su buen actuar, su buen comportamiento, ¿verdad?, y su participación de la fe, le dice para que sea más eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Filemón llegó a un punto de entender estas realidades y déjame le explico un poquito. Pablo estaba hablando estas palabras para que él recibiera a su esclavo Onésimo, el cual Pablo le compartió el evangelio y se convirtió en la cárcel, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo a Filemón, mira, tú conoces de Cristo, te has comportado bien, tú has hecho lo que Cristo te manda, ¿sí? Tú has hecho, tú has practicado, tu fe la has manifestado y la has compartido con otros, ¿sí? Para que esa fe sea más eficaz, ¿verdad?, es por el conocimiento de Cristo. Esa palabra que usa aquí es epignosis, hermanos, otra vez. ¿Sí? Entonces, hermanos, este conocimiento nos va llevando en un proceso de ir entendiendo quién es más nuestro Dios. Colosenses 1:9, hermanos, rápido. Colosenses 1:9, porque ya yo creo que ya rebasé la media hora. ¿Quién me está midiendo el tiempo, hermanos? ¿Josué? ¿Sí? ¡Ay! Muy bien. Es un reto, hermanos. Yo me estoy haciendo un reto, porque quiero abarcar el tema. No quiero tampoco ser muy repetitivo. Yo tenía un estilo muy repetitivo a veces de acentuar las cosas, pero quiero que usted me ayude, ¿sí? 1:9, Colosenses 1:9. Ay, Dios. Ay, ya lo perdí. Ah, acá está. 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de epignosis, de la voluntad, en toda sabiduría, inteligencia y espiritual. Hermanos, tú tienes una responsabilidad de empezar a edificarte en el conocimiento de Cristo, pero también tienes una responsabilidad, Alex, de estar orando por tu hermano para que llegue al conocimiento de Cristo. No estamos solos en la lucha, hermanos. No estamos solos en el proceso. No estamos solos en ese proceso de llegar a entender a quién es nuestro Señor Jesucristo, sino las oraciones de los demás nos ayudan a fortalecernos y a ir conociendo más de Cristo. ¿Cuántos aquí han orado por el conocimiento del hermano que tienen a un lado? ¿Cuántos, hermanos? Levante la mano. ¿Quién ha orado por el conocimiento del otro hermano? Ah, bueno, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasó con los demás? ¿También? Muy bien, hermanos. Hermanos, el punto es que tenemos que llegar a esas verdades de Dios y de conocerlo, ir en ascendencia conociendo a Dios. Y no, lo dije la semana pasada, no es por medio de experiencias, es por medio del tiempo que le dediques a leer tu Biblia, de que busques a Dios, ¿sí? Así es como vas a encontrar el verdadero conocimiento de Cristo. Sé que muchos que están aquí vienen de iglesias legalistas. No digan quién, nosotros sabemos.
Y yo le decía a Jaime, las reglas entorpecen el conocimiento de Cristo. Ya está Jaime. ¿Sí o no? Porque cuando Dios te muestra su conocimiento, las reglas que te impusieron, pácatelas, hay una barrera. Entorpecen, hermanos. Déjate enseñar por Cristo. Déjate enseñar por Cristo. Te ha dado esa libertad. Y los que no, hermanos, sigan conociendo a Cristo, hermanos. Regresamos a Pedro, para que entiendas la realidad, hermano, de que te ha dado todas las cosas para tu vida y para tu vida cristiana. Todo te lo ha dado. Si eres pastor, Él te lo ha dado. Si eres misionero, Él te lo ha dado. Si eres evangelista, Él te lo ha dado. Si eres el que sirve, Dios te lo ha dado. Todo te lo ha dado. Necesitas el conocimiento de Él. Muy bien, hermanos. Regresamos a Pedro y luego dice: por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de aquel que nos llamó a su gloria en excelencia. Hermanos, el propósito del conocimiento es que Dios te ha llamado, ¿verdad? Y Dios te ha dado todo y te dice: búscame, aprende de mí, conóceme, porque yo te salvé para mi gloria. Mire, la palabra gloria es la palabra doxa en el griego. Y esa palabra nos da a entender, hermanos, que Él demuestra lo excelente de Él, hermano. Que Él, bueno, más bien es el honor que resulta de una buena opinión. ¿Sí? Él te llamó para su gloria y excelencia. Él te llamó para que por su prestigio, para que por medio de ti, Él reciba la gloria y la excelencia, hermanos. Y la excelencia es una palabra que significa manifestación de su poder divino. ¿Tú estás manifestando el poder divino en tu vida? Y hermano, no estoy hablando de que seas, como dicen por ahí, un guerrero de no sé qué, ¿verdad? Vete, ponte que tú eres un guerrero. No, esas son payasadas, hermanos. Sí, de verdad. ¿Sí? Tu vida propia refleja el poder de Dios. Tu vida tiene que reflejar el poder de Dios, pero no es, hermanos, hasta que no empezamos a ir conociendo más quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que necesitamos glorificar por medio de nuestras vidas. Hermanos, seguimos en versículo 4. ¿Sí? Versículo 4, y dice: entonces, Él nos llamó por su gloria y excelencia, hermanos. Él nos ha dado todo, hermanos. Él nos ha dado ese paquete para que tú reflejes la gloria y la excelencia de Dios en la vida y en toda tu vida. Versículo 4, hermanos. Sí, por medio de el conocimiento, por medio de su poder y por medio de la excelencia y de la gloria de Él que nos llamó, por medio de ellos, de eso, nos ha dado grandísimas promesas. Dice Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, la palabra nos ha dado es gratuitamente. La palabra preciosa es algo que cuesta gran precio. Hermanos, y grandísimas, estoy hablando de algo grandísimo, así exagerado. Y hermanos, Él nos ha dado esas promesas. Él nos ha dado promesas, hermanos. Él nos ha prometido muchas cosas en la palabra de Dios. Dicen que hay una promesa para cada día del año.
Pero me gusta más como lo citó John Bunyan, o no sé cómo se pronuncia. Él dijo de esta manera: el camino de la vida está cubierto de promesas de Dios, que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. Entonces, las promesas que Dios nos ha dado son infinitas, hermanos. Son muchísimas. Muchísimas, Marco. Muchísimas promesas Dios nos ha dado. Él las tiene para nosotros, para sus hijos. Hermanos, las promesas de Dios no son para que se las reclames. Esa es una herejía, hermano. William MacDonald dice algo parecido, pero él habla de otra forma. Pero hoy en día dices: tú reclámale a Dios tu promesa, exígesela, porque Él te la prometió y Él te la tiene que dar. No. ¿Sí han escuchado eso? Oh, yo me aterro cuando escucho a esos bárbaros, hermano. Él no tiene que darte, exígesela, declárala, dísela, pídesela, exígesela. ¿Qué somos nosotros, hermanos, para exigirle a Dios? ¿Qué es usted? Dígame. No somos nada para eso, hermanos. Pero sin embargo Él nos ha dado tan grandes promesas que como este hombre, Juan Bunyan, dice que caminando ayuna. Hermanos, Dios tiene promesas para usarlas para ti. Pero déjame decirte que esas promesas las tiene para ti, no para que se las exijas, Paula, sino Él las tiene para dártelas cuando las necesites. Para cuando las necesites. Sí, hermanos. No hay justo que esté desamparado y mitigue el pan. ¿Quién de aquí ha mitigado el pan, hermanos? Díganme, ¿es una promesa o no? Es una promesa que le hizo al pueblo de Israel. ¿No se aplicará a su vida? Hermanos, Dios nos ha dado esas promesas. Dios lo que promete lo cumple, ¿o no? Sí. Lo que promete lo cumple. Y una promesa te la va a dar. Y créelo, hermanos. Otra vez, no estoy hablando de confesión positiva. Cree que Dios va a actuar en tu necesidad, ya sea anímica, ya sea económica, ya sea espiritual, ya sea en todo lo que tiene que ver con tu vida. Dios tiene una promesa para ti y Él la tiene preparada para el momento preciso. Sí, hermanos. Dios promete, fíjense lo que dicen algunos, no me quiero enfrascar mucho en esto. Dios promete que te va a hacer rico, que no sé qué. ¿Esa es una verdad? ¿Creen que es una verdad? ¿Sí? ¿Y por qué no todos somos millonarios aquí? No, hermanos, hay promesas más específicas de Dios que necesitamos en nuestra vida diaria. ¿Sí o no? Mire, 2 Corintios 1, vamos a ver qué dice 1 Corintios 1. Corintios 1. Tal vez algunos se estén preguntando, bueno, pues denos un ejemplo, ¿no?
Denos un ejemplo. Vamos a ver, 2 Corintios 1. Ya estamos ahí, 2 Corintios 1. Versículo 15 al 20. Versículo 15 al 20. Dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses... 2 Corintios 1, 15, perdón, ¿sí? Perdón, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Para que tengan una segunda gracia. A ver, 2 Corintios 1, 15. ¿Sí? ¿Sí estamos en ese? Ok, bueno. Como también en el... 2 Corintios 1, 15. 2 Corintios 1, 15. Ajá, con esta, ok, 2 Corintios 1:15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Y por vosotros para pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo pienso hacer, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, no es sí y no. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros y por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y luego dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el así sea. ¿Sí? Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermano, cuando tú te topes con una promesa de Dios, Él nos ha prometido la vida eterna, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos de aquí le tienen miedo a la muerte? Nuestra hermana Merani decía que en el evangelismo habla de la muerte y dice, sí, y ahora son muy receptivos. Pero aquí, ¿quién le tiene miedo a la muerte? Nadie. Qué bueno, hermanos. Sí, porque temerle a la muerte es desconfiar de una promesa que Él nos dio. ¿Qué promesa nos dio? Vida eterna. ¿Quién aquí duda de la resurrección? Nadie, ¿verdad? Pero los que dudan, ¿no creen que pues que Cristo les dio la promesa de resucitar? Estoy hablando de algunas, ¿sí? ¿Qué otra promesa, hermanos, nos ha dado Dios en nuestras necesidades y debilidades? ¿Qué otras promesas Dios nos da en nuestras necesidades y debilidades? En Mateo 28, al final, he aquí estoy con vosotros hasta el fin de todo. La pregunta es, ¿por qué cuando tenemos un problema, cuando pasamos una necesidad, Cristo prometió estar con nosotros? ¿Por qué no decimos, Dios está con nosotros? Dios está conmigo. Estoy hablando de cosas sencillas, hermanos. ¿Sí? Hermanos, Dios nos ha dado esas grandísimas y preciosas promesas, hermanos.
Pero déjeme decirle, regresamos a Pedro, hermanos. Sí, regresamos a Pedro. Ya para ir terminando, regresamos a Pedro. Él nos ha dado muchísimas promesas que Él va a cumplir en nosotros según su voluntad, hermanos, según como tú necesites. ¿Sí? Hermanos, y por medio de las promesas, fíjense bien, por medio de las promesas, dice en el versículo 4, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Él nos ha prometido cosas, Él nos ha dado promesas que nos hacen partícipes de la naturaleza divina. No nos hacen Dios, no nos hacen dioses, como dicen por ahí algunos. Él nos ha dado promesas que nos dan una gran esperanza de que nos hace partícipes de Él. De hecho, esa palabra partícipes es compartir en común, koinonos en el griego. Es lo que usamos para la comunión, un compañerismo, hermanos. Dios tiene un compañerismo con el nacido de nuevo. Y Él comparte su divinidad con nosotros, ¿o no? Sí. Por medio del Espíritu Santo, hermanos, en Juan 16, del 7 al 15, Él promete el Consolador, que es el Espíritu Santo. El cumplimiento lo vemos en Hechos 2:23, ¿verdad que sí? Y en Romanos 8, del 9 al 14, si quiere apuntarlo, vemos que es una realidad, que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y por eso nos hace partícipes, hermano. No somos dioses, pero nos hace partícipes de que Él mora en nuestra vida, hermanos. La pregunta es, ¿tú entiendes que esa promesa del Espíritu Santo y que la deidad vive en tu vida no te estimula a la santificación? Muchos, déjeme decirle, muchos no consideramos esto como una realidad en nuestra vida diaria, porque cometemos una bola de burradas, hermanos, hablando de pecados como no tienen idea. Y hermanos, a pesar de tener conocimiento, dígame sí o no. ¿Por qué contrista al Espíritu de Dios? ¿Por qué lo contrista? Esa palabra contristar es un dolor doble, hermano. Se lo causa a usted y se lo causa a Dios. Es la forma en cómo nos hace partícipes de la naturaleza de Dios. Por la salvación que nos otorga, hermanos. ¿Sí? Por ese nuevo nacimiento, hermanos, nos hace participar. En Juan 1, hermanos, Juan 1, Evangelio de Juan, capítulo 1. Está bien. Juan 1, versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Juan 1, versículo 12. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. Hermanos, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por la voluntad misma de Dios, no de carne, no en sus propias fuerzas, no por voluntad de un ser humano, sino por la voluntad de Dios que nos hace partícipes
de esa naturaleza de Dios. Tenemos a la deidad viviendo en nosotros, hermanos. Usted tiene a Dios viviendo en su vida. Usted ha nacido de nuevo y Dios vive en su vida. Él hizo esa promesa y se ha cumplido en nosotros y se cumplirá en todo cristiano, hermanos. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Qué pasa con la santidad? ¿Qué pasa? ¿Usted cree que pensar que Dios habita en nosotros es nada más algo simplón? Imagínese, es Dios mismo habitando en usted. Es Dios mismo habitando en usted. Y ni aún así, hermanos, tenemos la voluntad de entender el compromiso personal que tenemos con Él. Hermanos, fíjese cómo va en ascendencia. Si no podemos entender que Él nos ha dado todo para la vida cristiana y nuestra vida secular, fíjese, con esto nos dice todo. Él habita en usted. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere, hermano? ¿Cómo Dios lo consuela a usted? ¿No es por medio de su Espíritu y de su palabra? Yo creo que es algo reflexivo, hermanos, en esto. Sí nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y esas promesas están en la palabra de Dios. Y son un hecho, son un sí y en el amén, hermanos. Considéralo en tu vida. Considéralo, hermano, de verdad. Y termino con lo siguiente, hermanos. Sigo mi continuidad. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vamos a 2 Corintios 6, 14. 6:14, Segunda de Corintios, a ver, escúchenme, Segunda de Corintios, lo grito más fuerte, Segunda de Corintios 6:14 al 7:1. Dice el apóstol Pablo, y es una idea completa: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Cuántos son templos del Dios viviente aquí? Qué bueno que lo entiendan. ¿Sí? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta cita está en Levíticos 26:12 y en Ezequiel 37:27, hermanos. Versículo 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7:1. Así que, complementa el apóstol Pablo a los Corintios: amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas?
¿Cuáles promesas? De que usted es el templo del Dios viviente, de que usted es templo del Espíritu Santo, y le pide: sal del pecado, hermano. Sal ya del pecado. Es templo del Dios viviente. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿La promesa es para los corintios, hermana Janet? ¿Solamente? ¿Para usted, señor, hermana Silvia? Claro, ya le iba a decir señora, perdón, hermana. Para todos, hermanos, es esta promesa. ¿Tú has huido de la corrupción? ¿Has huido del pecado? Tú eres templo del Dios viviente, hermano. Y si tú no lo entiendes, si sigues en el pecado, yo creo que no crees a la promesa de Dios. Pero ¿quieres la promesa de la bendición o no? Es que ahí está la promesa de que Dios nos va a bendecir. Sí, está bien. De que Dios nos va a prosperar nuestro camino. Sí, está bien, ahí está. Que Él nos va a dar y nos va a ayudar y nos va a sustentar y va a obrar en nuestras debilidades. Sí, ahí está, hermanos. ¿Verdad que sí? Ahí están esas promesas. Pero ¿qué pasa respecto al pecado, hermanos? ¿Qué pasa respecto al pecado? Eres templo del Dios viviente. Y Pablo le dice a los corintios: huyan del pecado. Tú eres partícipe de esa naturaleza divina. Hermanos, hasta aquí llegó mi mensaje. Reflexiona en este punto. Retomo la semana que entra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, y pedimos que tú, Señor, nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú fortalezcas nuestras vidas en toda nuestra manera de vivir. Sí, Dios, sabemos que tienes promesas. Sí, Dios, sabemos que son en el sí y en el amén, y nos dan una grande esperanza de que tú vas a actuar. Pero pedimos, mi Dios, que reflexionemos en las promesas de ser partícipes de la naturaleza tuya. Ayúdanos a santificarnos. Ayúdanos que en esta semana nos apartemos más y más del pecado. Nos apartemos más y más de esos pecados con los que estamos luchando. Padre, pedimos tu gracia y tu amor. Pedimos de tu misericordia, Padre. Sé bueno y sé amoroso con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén.